Bueno, pues arrancamos con un tema que parecía estar en todas partes, la religión en América Latina. Sí, La narrativa que solemos escuchar es, bueno, de declive, ¿no? De secularización, de que las iglesias se vacían. es el gran titular, sí. Pero cuando te pones a mirar de cerca, la historia parece mucho, mucho más compleja. Y si no se estuviera perdiendo la fe, sino que, no sé, estuviera cambiando de sitio. Pues justo de eso va el análisis que tenemos entre manos. La idea es olvidarnos un poco de esos grandes titulares y meternos de lleno en lo que de verdad está pasando a pie de calle. Ajá. Y esto es gracias al trabajo de varios sociólogos, teólogos, filósofos. No se centran tanto en lo que dicen las instituciones, sino en lo que han llamado la religión vivida. Religión vivida. Exacto. O sea, qué hace, qué siente y en qué cree la gente en su día a día. Entendido. O sea que la pregunta de fondo podría no ser «la gente está perdiendo la fe», sino más bien «¿dónde y cómo la está viviendo ahora?». Y eso es un cambio de paradigma completo. Totalmente. Venga, vamos a desgranar esto, porque lo primero que choca es la idea misma de secularización. El modelo europeo clásico es simple: a más modernidad, desarrollo y ciencia. Menos religión. Exacto. Pero los materiales que tenemos dicen que en América Latina esa fórmula como que no cuadra. No cuadra en absoluto. El sociólogo Gustavo Morello da un ejemplo que tumba ese argumento de un plumazo. A ver. Estados Unidos. Es posiblemente la nación más moderna del planeta y al mismo tiempo es extremadamente religiosa. Cierto. Esto nos dice que la modernidad no anula lo religioso, sino que quizás lo transforma. Por eso, aplicar el modelo europeo para entender América Latina es como intentar medir la temperatura con una regla. Necesitamos otras herramientas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, con esa distinción que hace Morello entre la religión institucional y la religión vivida. Eso es. Una cosa son las estadísticas de los censos, si vas o no a misa, y otra muy distinta es cómo la gente conecta con lo trascendente en su vida cotidiana, lejos de los edificios oficiales. Exacto. Y para medir ese cambio, Morello y su equipo idearon un método brillante en su estudio de Córdoba, en Argentina. Ah, sí. Se dieron cuenta de que preguntar a la gente si iba a misa era poco fiable, y además no hay registros históricos consistentes. Así que hicieron algo mucho más creativo. ¿El qué? Se fueron a los archivos. A los archivos. Sí. Compararon los registros parroquiales de bautismos con los registros civiles de nacimientos, a lo largo de décadas. Y lo que encontraron es una fotografía social increíblemente nítida. A ver, cuéntame. Durante casi todo el siglo XX, hasta el año 2000, las dos curvas eran prácticamente idénticas. Nacía un niño, se le bautizaba. Era un acto social, casi automático. Entiendo. El hay que bautizarlo. Justo. Pero a partir del año 2000 algo se rompe. La curva de nacimientos sigue subiendo, como es lógico, pero la de bautismos cae en picado. Me parece una metodología brillante, pero a la vez, ¿no podría haber otras explicaciones? Quizás un cambio en la demografía o simplemente una cuestión burocrática. ¿Qué tan seguro está el estudio de que esta caída en los bautismos se debe a un cambio en la relación con la institución? Es una objeción muy pertinente, Caro. El equipo de Morello tuvo esto en cuenta. Cruzaron los datos con otras variables, y lo que vieron es que la tendencia se mantenía en diferentes clases sociales y geografías. Ah, vale. La conclusión más sólida es que no es un rechazo a la creencia en sí, sino al rito como un acto social casi automático. La gente ya no siente la obligación de cumplir con ese trámite. Es la prueba empírica de que un vínculo específico con la institución se está disolviendo. Y esto conecta con lo que plantea el investigador Fortunato Maggi sobre el doble mito que definía Argentina y que probablemente se puede extender a otros países. Sí, Por un lado, el mito de la nación católica y por otro, el de la Argentina laica. exactamente. Mali Makisi sostiene que ambas son construcciones ideológicas, relatos que se cuentan desde el poder, ¿sabes? Ni la Iglesia Católica tiene ese control monolítico y total sobre la sociedad que a veces presume. Ni lo contrario. Ni la sociedad es tan completamente secular y ajena a lo religioso como afirman otros sectores. La vida real de la gente transcurre en el medio, en un espacio mucho más mestizo y ambiguo, donde se mezclan creencias, prácticas y escepticismo. Vale. Entonces, si la gente se aleja de prácticas como el bautismo automático, esa necesidad de espiritualidad o de rito simplemente desaparece. O busca otras vías de expresión. Ahí está la clave. No desaparece, se transforma. Y para averiguar a dónde va, el equipo de Morello volvió a usar una metodología muy original en Lima, Montevideo y Córdoba. Otra vez con métodos creativos. Sí. En vez de cuestionarios, organizaron grupos de discusión y le pidieron a la gente algo muy simple.
Traed un objeto o una foto de algo que sea realmente importante para vosotros, algo que os conecte con algo más grande que vosotros mismos. Y me imagino que ahí no aparecieron muchas estampitas de santos. Apareció de todo. Fue una explosión de religión vivida. Gente que trajo las cenizas de un ser querido, el cordón umbilical de un hijo guardado en una cajita, la foto de una mascota que había sido un apoyo fundamental. ¡Qué bueno! Un hombre trajo su telescopio porque para él mirar las estrellas era su forma de conectar con el infinito. Y un elemento que se repitió una y otra vez fueron los tatuajes. Un momento. Lo del tatuaje me ha dejado pensando. Estamos hablando de secularización y de repente el análisis nos lleva a algo tan moderno y personal como un tatuaje. Parece una contradicción, pero... Pero cuando desglosas los elementos, la conexión es innegable. A ver. Morello lo analiza casi como un ritual religioso secularizado. Piénsalo. Primero, hay un proceso de discernimiento. Nadie se tatúa algo importante a la ligera. A veces la gente se pasa años pensando en el diseño, en lo que significa. ¿Cierto? Hay que estar muy seguro. Segundo, hay un elemento de ascetismo, de sacrificio. Duele, y mucho. Y tercero, hay un compromiso de por vida. Un tatuaje es una declaración permanente, una forma de grabar en tu propia piel una historia, una creencia, una experiencia fundante que te ha marcado para siempre. Es como si la necesidad de rito no desapareciera, solo cambiara de piel, literalmente. Literalmente. Ya no es el sacerdote el que te marca con el agua del bautismo, eres tú quien elige la marca y el significado. Es una definición perfecta de la religión vivida. La autoridad se traslada de la institución al individuo. Y esa búsqueda de una experiencia personal, de algo que se sienta en el cuerpo y en la emoción, es un puente perfecto para entender otro fenómeno masivo en el continente. Me lo imagino. Si la gente busca experiencias que se sientan, que transformen, piensa en el pentecostalismo, que a menudo se asocia precisamente con una fe mucho más experiencial, emocional y directa. Hay una conexión ahí. Totalmente. El teólogo Jorge Scampini señala que la jerarquía católica ha cometido un error histórico al menospreciar el pentecostalismo, a menudo despachándolo con la etiqueta de secta. Sí, es un clásico. Lo que Scampini argumenta es que, en realidad, el pentecostalismo tiene profundas raíces en el catolicismo popular latinoamericano. Ambos comparten la importancia de la experiencia personal, de la emoción, de una relación directa con lo divino que no necesita tantos intermediarios. ¿Y dónde diría Scampini que reside la clave de su increíble crecimiento? Apunta a dos factores principales. El primero es la centralidad de la conversión personal. La fe no es algo que se hereda pasivamente por cultura o familia. Es una decisión activa, una experiencia transformadora que cambia tu vida. El antes y el después es fundamental. ¿Y el segundo? El segundo factor es lo que él llama el profetismo de los fieles. El profetismo de los fieles. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento en que una persona se convierte automáticamente en misionera. No hay una casta de especialistas en evangelizar. Toda la comunidad es una comunidad misionera. Ah, claro. Cada miembro comparte su testimonio, su experiencia, con una convicción que nace de su propia vida. Eso genera un dinamismo y una capacidad de expansión que las estructuras más jerárquicas y lentas simplemente no pueden igualar. Claro. Esto tiene que generar unas tensiones brutales dentro de la Iglesia Católica. Si por un lado la gente busca su espiritualidad fuera, y por otro, un movimiento como el pentecostalismo crece con un modelo tan diferente, la institución tiene que sentirse interpelada. Totalmente. Tanto Malimazi como Morello insisten en que por eso no se puede hablar de un catolicismo, sino de catolicismos en plural. Morello usa una metáfora visual muy potente para explicarlo, la de la gran carpa. La gran carpa. Sí, la de un circo. Dice que para que una carpa se sostenga, necesita dos cosas. Por un lado, un poste central sólido y firme, que sería el núcleo de la doctrina, el credo común. Pero por otro lado, necesita tensión en los bordes. Entiendo. Necesita cuerdas que tiren en direcciones opuestas, para que la lona se expanda y haya espacio para todos debajo. Si todas las cuerdas tiran hacia el centro, la carpa se desploma. O sea que la diversidad y hasta el conflicto no son un problema para la institución, sino lo que la mantiene viva y con espacio. Exacto. La tensión es necesaria. Y la historia lo confirma. Malimazi pone un ejemplo argentino muy claro.
El Concilio Vaticano II. Ajá. Fue un mismo evento, un mismo conjunto de documentos, pero fue interpretado en el país de formas radicalmente opuestas. Unos sectores lo usaron para justificar alianzas con el poder militar y las dictaduras, hablando de nación católica y valores occidentales y cristianos. ¿Y por otro lado? En el otro extremo, otros grupos se inspiraron en el mismo concilio para crear la teología de la liberación y denunciar esas mismas dictaduras. Misma carpa, dos tensiones que casi la desgarran. Y si miramos al presente, el gran catalizador del debate sobre la reforma de la Iglesia, la tensión más dolorosa, es sin duda la crisis de los abusos. Sí. Aquí la perspectiva del teólogo Carlos Siquendanz es demoledora. Él ha estudiado a fondo los grandes informes sobre abusos que se han hecho en países como Australia, Irlanda o Alemania, y su conclusión es tajante. ¿Cuál? Los abusos no son un problema de unas pocas manzanas podridas. Eso es lo que se suele decir para minimizar el problema. ¿Cuál es su diagnóstico entonces? Que los abusos son un síntoma, un efecto intrínseco de un sistema de poder. Él habla de una estructura clericalista, autorreferencial y piramidal. La forma en que se concibe el poder sagrado del sacerdote, la obediencia ciega, el secretismo institucional. ¿Todo el sistema? Todo ese sistema no solo crea las condiciones para que ocurra el abuso, sino que, y esto es lo más grave, crea los mecanismos para su encubrimiento sistemático. La prioridad ha sido proteger a la institución, no a las víctimas. Entonces, si el problema es estructural, la solución no puede ser un simple perdón o un cambio de protocolo. Esto nos lleva de cabeza a la palabra de moda en la Iglesia, sinodalidad. Justo. Aunque a veces parece que nadie sabe muy bien qué significa. No es solo caminar juntos y ser más amables, ¿verdad? Para nada. El teólogo Rafael Luciani es uno de los que más insiste en esto. La sinodalidad, como él la entiende, no es una cuestión de estilo, es una conversión del modelo de poder. A ver, explícame eso. Significa pasar de una iglesia piramidal, donde las órdenes y la verdad bajan de la cúpula, a una iglesia circular, donde todos los bautizados, hombres, mujeres, laicos, religiosos, son corresponsables de la misión. Claro. Se basa en la idea teológica de que el Espíritu Santo no habla solo a través del Papa o los obispos, sino en todo el pueblo de Dios. Suena muy bien en teoría, pero ¿por qué parece costar tanto llevarlo a la práctica? Luciani da en el clavo cuando dice que el gran problema es que muchos intentan vivir esta nueva idea con una mentalidad presinodal. Una mentalidad presinodal. Es decir, se adoptan las palabras de moda, participación, escucha, discernimiento, pero sin soltar las viejas estructuras de control y poder. Se quiere el resultado de la sinodalidad sin pasar por la conversión que exige. Es una contradicción que bloquea cualquier reforma real. Con todo este panorama, gente buscando fuera, instituciones en crisis, debates sobre el poder, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo se puede hablar de Dios hoy? El lenguaje tradicional de los dogmas, de las normas morales, parece que ya no conecta con la experiencia vital de muchísima gente. Y aquí la reflexión del filósofo Néstor Ángel Corona es de una honestidad brutal. Él hace una crítica durísima a la imagen de Dios que, según él, ha dominado en Occidente. La del Dios regulador. El Dios regulador. Ese ojo que todo lo ve, el juez supremo que nos vigila desde arriba y los oprime con una lista infinita de normas morales. Hay una cita suya en los materiales que es para enmarcarla. Es realmente impactante. Es una de esas frases que te obliga a detenerte, ¿sí? Sorona llega a decir, con este Dios, francamente, no se puede vivir. Si Él vive, yo muero. Es tremendo. ¿Qué tipo de experiencia personal o pastoral lleva a un filósofo a formular algo tan devastador sobre la idea de Dios? Es la experiencia de ver cómo esa imagen de Dios ha aplastado vidas, ha generado culpa, miedo y ha impedido a la gente ser libre y adulta. Lo que Corona dice es que ese Dios, concebido como un poder externo que nos anula, es incompatible con la plenitud humana. Es muy fuerte. Por eso, su propuesta es abandonar por completo esa idea. Vale, pero si abandonas esa idea, ¿qué queda? ¿Cuál es la alternativa? Propone un giro copernicano. Pasar de un Dios que es un objeto de la metafísica, una causa suprema que hay que demostrar con argumentos, a un Dios que es un acontecimiento, una experiencia que irrumpe en la vida. Un acontecimiento. Un Dios que no se demuestra, sino que se encuentra. Eso suena muy potente, pero también puede sonar muy abstracto. Si le decimos a alguien Dios se experimenta como un acontecimiento,
¿dónde se supone que tiene que buscar? Corome intenta hacerlo muy concreto. Dice que ese acontecimiento se puede dar, por ejemplo, en la experiencia de la belleza abrumadora. Menciona el andante del concierto para piano número 21 de Mozart. Precioso. Ese momento en que la música te arrebata y te pone en contacto con algo que te supera. Se da también en la experiencia del amor incondicional. Para él, cuando alguien te dice de verdad, te amo, lo que te está diciendo en el fondo es, tú no morirás jamás. Qué bonito. Y sobre todo, se da en el encuentro profundo con el otro, especialmente con el que sufre. Es una fe que no nace de aceptar una doctrina, sino de estar atento a esas experiencias fundamentales de la vida. Esto cierra el círculo de una forma perfecta. Porque es volver al punto de partida, a la religión vivida, pero ahora desde la propia teología. Exacto. Ya no es solo el sociólogo que observa, es el teólogo que dice, oye, que el camino es por ahí. Exactamente. La gente ya está buscando y encontrando lo sagrado en su propia vida, en sus afectos, en sus compromisos, en la belleza, en sus luchas. El desafío para la teología y la pastoral es encontrar un lenguaje que pueda nombrar y acompañar esa búsqueda. Claro. Como dice el teólogo Fernando Ortega, se trata de ser compañeros de camino, no guías que imponen un mapa. O como apunta Alejandro Bertolini, es reconocer que el espíritu sopla donde quiere, muchas veces desde el otro, desde el diferente, y el primer paso es aprender a escuchar. Entonces, después de recorrer todas estas voces, parece que la conclusión es que la verdadera crisis no es tanto una crisis de fe de la gente, No. sino una crisis profunda de las instituciones y del lenguaje que usan para hablar de esa fe. Esa es la idea central que atraviesa todos los materiales. Si la gente encuentra lo sagrado en el amor a sus hijos, en el compromiso por la justicia, en la comunidad que elige libremente, en un tatuaje que cuenta su historia de superación, ¿qué ocurre cuando las estructuras religiosas tradicionales ya no ofrecen ni un hogar, ni un vocabulario para esas experiencias vitales tan profundas? La pregunta que me queda flotando en el aire es esa, precisamente. Visto lo visto, el verdadero desafío para las religiones es intentar que la gente regrese a los viejos modelos, a las viejas prácticas. Uf, O el desafío, mucho más radical, es que esos modelos se atrevan a transformarse para encontrar a la gente allí donde ya está viviendo, sintiendo y celebrando su fe.